Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Ángel Eslava y te doy la bienvenida al tercer episodio de este Alestra TechCast. Va a ser un episodio bien importante, muy relevante por los que estamos viviendo ahorita, el tema de la ciberguerra y también del conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, Santi, por ahí traigo un dato bien importante. Fíjate que sí me puse a estudiar antes de recibir a nuestros invitados y encontré que, de acuerdo a Gartner, el 87% de las empresas ya sufrió un ataque cibernético. Fíjate qué importante. Sí, justamente durante este capítulo vamos a hablar con los expertos de Alestra en esos temas, porque cuánto hemos escuchado, Ángel, sobre el aumento de los ciberataques y la necesidad sobre todo de tomar esas medidas ante los riesgos y no esperarnos o tomar acciones hasta que nos sucedan, ¿no? Entonces vamos a hablar con nuestros expertos y si te parece, Ángel, empezamos. Vamos. Y bueno, el capítulo de hoy va a estar buenísimo. Tenemos dos invitadazos que además son de casa, ¿no? Y me gusta mucho esto porque realmente son episodios que disfrutamos porque hemos tenido vasta experiencia en conjunto, ¿no? Incluso en sesiones con nuestros clientes. Entonces, Santi, ¿cómo ves si presentamos a nuestros invitados? Y arrancamos por Eduardo Hidalgo y también por Fernando Soberanis, que ambos actualmente son coordinadores de diseño de soluciones y también expertos en todo el tema de ciberseguridad dentro de Alestra. Bienvenidos, Eduardo, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vámonos arrancando, Ángel. Vamos. Hola, es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Eduardo Hidalgo, soy coordinador de diseño de soluciones en la parte de consultoría de ciberseguridad, ya con 10 años en la empresa. Es un gusto estar con ustedes hoy. El gusto es nuestro, Lalo. Y ahí, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Igual soy coordinador del área de ciberseguridad, pero del área de tecnología. Y igual cuento con más de 10 años de experiencia en la empresa, apoyando en diferentes temas y ahora focalizados más a los temas de ciberseguridad. Gracias. Fíjate, gracias a ustedes, Fer y Lalo. Me gusta mucho que dicen 10 años de seguridad dentro de la empresa, por eso decía que somos viejos conocidos, ¿verdad? Pero también claramente tienen más experiencia a nivel industria, ¿no? Y fíjate que esa experiencia a nivel industria me parece muy adecuada para el capítulo de hoy porque el TechCast pasado teníamos un Tech News que hablábamos de recomendaciones del tema de ciberseguridad para mi organización, ahorita con el tema del, digamos, sociopolítico, ¿no?, que se vive entre Rusia y Ucrania. Entonces, en ese sentido, quiero saber, por ejemplo, desde lo más básico, ¿qué tan cierto es que este contexto hace que aumenten de sobremanera los ciberataques? Y también el por qué. Sí, muchas gracias, Ángel. Es completamente cierto. Tenemos que ser muy conscientes de que la sociedad es diferente a como la concebíamos hace unos 20 años apenas. No nos había tocado a nosotros como generación vivir una guerra de esta magnitud, de estas proporciones y con el impacto real que puede tener. Y sobre todo porque hoy en día nuestra sociedad, los gobiernos, los bancos, nosotros como personas, dependemos de servicios y sistemas informáticos que están hoy en día interconectados. Hablamos tanto de suministro eléctrico, agua potable, salud, ferrocarriles, transporte. Todo depende de un sistema y más ahora, como hoy nosotros nos estamos migrando a un sistema a la nube, dependemos de la interconexión, dependemos de esas interacciones mucho más allá de lo que anteriormente concebíamos. Para poder hacer todas nuestras tareas dependemos de información que está alojada en algún lugar centralizado y este es un target y es un objetivo de aquellos que quieren tener un ataque. Y hace mucho sentido, ¿no? Como bien mencionas, es un tema de te concentra ahí la información, ¿no? Sí, es correcto y como tal ha cambiado el objetivo de la guerra. Estamos hablando no solo de una guerra física, sino una guerra ideológica también, en la que las redes sociales también tienen mucho que ver. Por supuesto, buenísimo. ¿Cómo ves, Santi? Sí, no, y creo que ahora podríamos o pedimos el apoyo en que se aterrice un poco, porque estábamos hablando de todo lo que implica la guerra, pero ahora el nivel actual de la ciberguerra en México, ¿cómo está? Gracias. Directamente no estamos tomando nosotros como país un partido hacia Ucrania o hacia Rusia,
Sin embargo, sí tenemos o somos proveedores de muchos de los servicios que dan infraestructura hacia estos países. ¿Y qué pasa con esto? Que esas relaciones a nivel informático pues también nos pueden pegar a nosotros, ¿no? Empresas pequeñas que dan un servicio, y no solamente a estos países directamente, sino a los países aliados, Estados Unidos, toda la parte de Europa, pues todos son vulnerables, ¿no? Y estos ataques que le puedan pasar a esos países indiscutiblemente nos pueden llegar a nosotros. Entonces no estamos a expensas de que uno de nuestros sistemas en el país pueda ser vulnerado, ¿no? Ok, y fíjate, me hace mucho sentido, porque justamente cuando empezaba el tema del conflicto entre estos dos países, platicaba con una persona de aquí también de Alestra, experto en ciberseguridad, y me enseñaba un mapa de amenazas de estos que están en tiempo real, ¿no? De algunos fabricantes conocidos, ¿no? Y destacados del tema de ciberseguridad, y se veía así justamente una alta cantidad de ataques hacia Estados Unidos y también viceversa hacia Rusia, pero también habían muchos que estaban creciendo también hacia el tema de México, ¿no? Y creo que eso es algo que sí tenemos que tener en el foco. Ahora bien, hablando ya particularmente del contexto de nuestro país, ahí, Lalo y Fer, ¿qué tipo de ataques son los que normalmente se visualizan hacia el país? Es decir, ¿de qué tipo de ataques son los más recurrentes? Sí, muchas gracias, Ángel. En efecto, en este tipo de situaciones se ha visto, tenemos que tomar referencia a la situación mundial, y hoy en día nosotros no estamos exentos de este tipo de situaciones. Lo que principalmente atacan este tipo de targets como tal hacia un país o hacia otro es la disponibilidad de los sistemas. En este caso particular, lo más reciente que Rusia hizo ya en el tema de guerra fue liberar un data wiper. ¿Qué es lo que hace un data wiper? Lo que hace es bombardear con información espuria las peticiones que se hacen hacia las páginas web del gobierno, en este caso particular de Ucrania. Y en particular aquí en México hemos vivido este tipo de situaciones con el ciberhacktivismo. No es nuevo que bajo este tipo de circunstancias, bajo este tipo de situaciones en las cuales hay activistas que están activamente, valga la redundancia, tratando de atacar este tipo de sistemas, van hacia las páginas, hacia los recursos que tiene el gobierno para tener la comunicación con los ciudadanos. Oye, y ahorita nos decías, y siguiendo tu comentario, esos ataques eran directos al gobierno, ¿no? Se hicieron directo al gobierno. Pero para ustedes, y Fernando, para ti, ¿cuáles serían las empresas? Porque hace rato nos decían, nadie está exento, ¿no? Puede ser una empresa chica, puede ser una empresa grande, entonces no están exentos. Pero, ¿cuál sería una empresa que a tu parecer sería como un blanco fácil de estos ciberataques? Incluso hasta deseable, ¿no? O sea, también Exacto. podríamos hacer como un poquito ese cambio de enfoque. O sea, pues ¿cómo sé si soy una empresa que quizás ya está bien protegida, pero que sí soy deseable para este tema de ciberataques, ¿no? O sea, ¿qué características tengo? Sí, correcto. Aquí yo veo dos cosas muy importantes, ¿no? Como les comentaba, la primera, todas las empresas que tengan algo relacionado a servicios informáticos con los involucrados, pues no están exentas, ¿no? A tener un ataque. Pero la segunda es que de esas empresas, ¿cuál es el tamaño de las mismas? Las empresas pequeñas, muchas no están preparadas, y no están preparadas desde niveles estratégicos con relación a ciberseguridad, hablando de análisis de riesgo, hablando de infraestructura crítica, y en un segundo punto, las que no están preparadas con los controles adecuados, ¿no? Tecnología, hablando de tecnología en específico, y pues ya llegan este tipo de actividades, se incrementan los ataques, los ciberataques, y no están preparadas. Quiere decir que ya, por así decirlo, como se dice coloquialmente, los agarran con los dedos en la puerta, ¿no? Entonces no podemos ya decir que vamos a tener un control adecuado de esos ataques, porque pues ya va a ser demasiado tarde, ¿no? Las empresas grandes, muchas, tienen una estrategia adecuada donde van priorizando los riesgos con referencia a los objetivos del negocio, y esto nos ayuda a que los controles puedan ser colocados de forma estratégica y no tengamos esas urgencias, ¿no? Cuando nos atacan, ya estamos protegidos. Pero indudablemente los blancos fáciles son las empresas que no están preparadas, las empresas que hoy en día no tienen una estrategia de ciberseguridad dentro de las organizaciones. Ok.
Oye, y por ejemplo, me hace muchísimo sentido esto que dices, ¿no? Porque yo me imagino una empresa internacional, ¿no? Así con sucursales y corporativos así en diferentes países y demás, pues que ellos claramente deben de tener mucho mayor noción de qué es una estrategia de ciberseguridad, saben por dónde empezar, ¿no? Porque o esperaríamos que ya lo tengan, ¿no? Y si no, pues aquí estamos nosotros para darles la consultoría, ¿no? Aquí está. Es más, ¿qué digo nosotros? Ustedes, Lalo, y tú, Fer, ¿no? Aquí están los expertos. Pero por ejemplo, o sea, para una organización que es una pyme, digamos en México, ¿no? Una pequeña y mediana empresa, pues ¿por dónde serían los pasitos más adecuados para poderme plantear una barrera en términos de ciberseguridad para ser menos vulnerable? ¿Qué dirían ahí, Lalo y Fer? Sí, claro que sí, Ángel. En realidad has dicho algo muy acertado. Lo primero que tenemos que aceptar es que como empresas, como personas, no estamos listos. Nunca estamos listos ante una situación inminente como un ciberataque. Entonces, bajo este precepto, esta sapiencia de que necesitamos prepararnos, tenemos que enfocarnos en poder ponderar un riesgo. Y como necesitamos poder ponderar un riesgo, necesitamos saber cómo poder mesurarlo, cómo poder hacerlo. ¿Quién nos va a poder decir en realidad cómo estamos nosotros perfilados? ¿Cuál es nuestro perfil de ciberseguridad? ¿Cómo estamos? ¿En dónde tenemos debilidades? ¿En dónde hay amenazas? ¿Cuáles son situaciones críticas a las cuales nosotros tenemos que poner atención? Basados en esto, pues sabemos que hoy en día, todavía en este 2022, las empresas consideran que la inversión en ciberseguridad pues no debe ser más alta que otro tipo de inversiones, y es natural. Obviamente ellos actúan bajo el flujo económico que sus empresas les imperan para poder llevar a cabo los objetivos, más sin embargo, al momento de tener que hacer un perfil de ciberseguridad, pues se les hace una inversión tal vez no tan necesaria, y es ahí donde está el error. Aquí es en donde Alestra puede apoyar a las empresas a poder conocer el perfil de ciberseguridad. Es lo primero que necesitamos, saber en dónde están parados, cuál es la madurez que tienen para poder afrontar un riesgo. Cuando esto se tiene, en ese momento podemos hacer un perfilamiento y podemos hacer un plan de ejecución y un plan hacia los próximos meses que pueda ayudarnos a ser resilientes ante un incidente próximo. Oye, fíjate que aquí me surgen dos dudas de lo que acabas de comentar, Eduardo, y Fernando, también va para ti, ¿no? Porque son dos preguntas un poco diferentes, ¿no? La primera sería, ahorita con todo este tema de la ciberguerra, los ataques y todo lo que estamos platicando ahorita, ¿sienten ustedes, y hablo ustedes específicamente que lo viven, que tienen el contacto con clientes, ha subido el contacto en el sentido de que un cliente diga, oye, perfílame, ¿no? O sea, ¿qué necesito para que no me volteen a ver y para que no tener un ataque, ¿no? Esa es mi pregunta número 1. Y mi pregunta número 2 es, a consideración de ustedes, ¿cuál sería una de las preocupaciones o la mayor de las preocupaciones que tienen ahorita los líderes, ¿no? En el sentido de estos ciberataques, o sea, ¿cuáles serían las preocupaciones que ahorita tienen los líderes de ciberseguridad? Sí, Santi, muchas gracias. En efecto, a raíz de la pandemia que surgió en el 2020, en Alestra nos hemos percatado que las empresas sí están más preocupadas por poder hacer el perfil de ciberseguridad y no saben por dónde empezar, no saben lo común que es esto, no saben ni por dónde empezar. Acuden con nosotros pensando que lo primero que se necesita es implementar un firewall o comprar un equipo. Y a lo mejor no saben que lo primero que se necesita es tener una política, tener aplicación de dicha política y conocer a nuestra empresa. Recordemos que cuando hablamos de perfilamiento de ciberseguridad, no solo hablamos de un tema tecnológico, hablamos de un tema de procesos y de personas, en donde también tenemos que hacer ese perfilamiento. Y sí, ha habido mucho acercamiento de nuestros clientes para poder hacer ese perfil de ciberseguridad porque ni siquiera saben los riesgos a los que están expuestos, y es ahí donde nosotros podemos apoyar. Sí. Y fíjate que me gusta lo que acabas de decir, Lalo, y lo que
pero me voy a remitir desde cómo lo dijo Santi, ¿no? Porque quizás quienes nos están viendo en video vean que delineé una pequeña sonrisa en mi cara, pero es que como lo dijo Santi, me recordó a cuando estaba en la secundaria y que el profesor hacía una pregunta y que yo me volteaba para no hacer contacto visual, ¿verdad? Y que no me preguntara a mí, pero en este caso yo me imagino como que sí me preguntaron a mí, aunque yo no estaba viendo, ¿no? Y ese es el perfil que tienen las empresas que dicen, pues a mí no me va a atacar, ¿verdad? Porque no estoy en este sentido. Entonces, pues es un hecho que ya vienen contra mí, ¿no? Pero ¿cómo podría detectar incluso, pues, por dónde está el tema de mis vulnerabilidades, ¿no? Que ya hemos platicado un poquito que como Alestra los podemos apoyar en ese sentido. Entonces, esa es la explicación del por qué si me viste sonreír y con un tema tan serio, pues bueno, igual y te contagió un poquito de risa, ¿verdad? Pero además del tema de la consultoría y además de toda la expertise que tenemos en cada uno de nuestros colaboradores y que ustedes dos son el perfecto ejemplo, ¿qué más podemos brindarle a los clientes? Y no únicamente en el sentido de ciberseguridad. Bien decías por ahí, Lalo, y creo que por ahí va un poquito la respuesta, que es mucho el tema de la cultura, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían los valores que nosotros como Alestra le podríamos agregar en términos de ciberseguridad a uno de estos clientes que se volteó para que el profesor no lo viera? Si quieres, Ángel, contesto la segunda pregunta de Santi con relación a cuáles son las preocupaciones de los líderes de ciberseguridad, que va muy de la mano con lo que comentas, ¿no? Cómo ellos no ven para cómo se voltea. ¿Cómo se voltea? A mí no me va a tocar, yo no si soy, no lo veo no es contra mí, sí, no. Es correcto. Es parejo. Ajá. Sabemos que actualmente los cibercriminales, activistas, grupos patrocinados inclusive por gobiernos, están llegando a un nivel de sofisticación sin precedentes. ¿Esto qué va? Los ataques son muy sofisticados, tienen muchas partes que se orquestan inclusive con inteligencia artificial para explotar una vulnerabilidad. ¿A qué nos lleva esto? A que pues, no con cualquier control, no con cualquier estrategia vamos a estar seguros. Inclusive la seguridad se habla mucho de que es una estrategia en capas, ¿no? Vas pelando una capa como una cebolla y vas llegando hasta el core de tu negocio, que son tus datos y son tus activos más importantes. Entonces hay que ir protegiéndolo en ese sentido. Las preocupaciones de los líderes de seguridad durante este tipo de conflictos pues son varias, ¿no? El no ser partícipes dentro de una cadena de bots que puedan denegar el servicio de una página, ¿no? Esto es muy, muy común. Las empresas se dan cuenta muy tarde de que ya fueron infectados y están siendo parte de una cadena de denegación de servicio. Este es uno de los que preocupan más. Las campañas de phishing. Las campañas de phishing pues están en todo el mundo y se intensifican porque los activistas y los cibercriminales quieren obtener información, quieren obtener recursos, y este es uno de los medios principales, de hecho uno de los más que proliferan hoy en día para estos fines, ¿no? El segundo es, los demás o los que más preocupan es que muchas instituciones, muchos clientes tienen equipos ya obsoletos. Los parches de seguridad ya no existen para estos equipos. Claro. Ya no podemos obtener soporte del fabricante. Hay muchas empresas que lo tienen. Un ejemplo que quiero traer a la mesa es de algunas instituciones importantes con infraestructura importante. Actualmente tienen Windows XP para monitorear los controles de seguridad, tanto de la parte de procesos como de la parte industrial, ¿no? Y este sistema operativo sabemos que ya tiene años sin ser soportado por el fabricante, ¿no? Este es un ejemplo de que no solamente pocas empresas lo tienen, muchas empresas tienen todavía este tipo de sistemas. También las campañas de desinformación, no estar educando a tus usuarios es una de las preocupaciones, porque mucha de esta desinformación te puede llevar a que des clic a una página o a que des clic a un correo malicioso y pues porque no sabes, ¿no? Te llega una noticia impactante, una imagen, y luego los usuarios pues van a dar clic, ¿no? Pero es de las principales preocupaciones que tenemos en estos sentidos para los especialistas, ¿no? Oye, Fernando, y platicas todo esto y te lo juro que estoy, haz de cuenta, en mi mente juntando mis preguntas de todo lo que comentaste. En el cajón ya no cabe. Ya haz de cuenta que las quiero escribir, ¿no? Pero sí tengo varias preguntas de lo que nos dijiste ahorita. La primera es,
queda claro entonces que una empresa pequeña no está exenta de tener un ciberataque, correcto, ¿verdad? Así es. Mi pregunta número 2 es, en todo esta que nos dijiste que fue muy importante y valioso que lo comentaras, el tema de equipos obsoletos. O sea, si una empresa, porque ocurre muchísimo y ustedes yo creo que lo ven más que nadie, oye, pero es que yo tenía mi equipo, sí lo tengo aquí. Sí, pero si vamos a ver, ya está obsoleto o las pólizas no las tienen activas, sí me explico, entonces es también estar revisando eso constantemente y tenerlas vigentes y tenerlo actualizado, ¿no? Y el tercer punto también que quería comentar era la parte de los colaboradores. Dicen un punto porque ¿cuántos no hemos caído en el dar clic en un mensaje, en un correo, y a pesar de que hay empresas que mantienen esa constante comunicación con los colaboradores, siguen cayendo, ¿no? Entonces, en esa parte, Ángel, si me lo permiten, y Eduardo, me gustaría que Fernando hiciera como profundizar un poco más en el uno como empresa, en general, ¿qué tiene que hacer para tener esta comunicación con su colaborador? ¿Cuáles serían los consejos que tú podrías dar en ese sentido? Sí, muchas gracias. Principalmente como líderes o como líder en ciberseguridad de una empresa, debemos de saber que el eslabón más débil dentro de la cadena en ciberseguridad es el usuario. Entonces debemos de estar constantemente comunicándonos con nuestros usuarios, capacitándolos, haciéndoles ver que son una parte muy importante dentro de toda la cadena de vulnerabilidades que podemos tener en una empresa, pero también pueden ser los héroes, ¿no? Dentro de esta cadena, al no darle un clic, al no entrar a una página que no sabemos específicamente dónde viene. Muchas empresas todavía no tienen controles para subsidiar el tema de que alguna página te diga no, es maliciosa, no puedes entrar. No lo tienen. Entonces los usuarios pueden navegar, y más con el tema de la pandemia, donde ya dejaste de ir a la oficina donde estaban la mayoría de los controles, pues en tu casa tú navegas libremente, ¿no? Tienes tu internet y tú haces lo que quieras en la máquina corporativa. Entonces todo este tema, toda esta parte donde debemos de educar a los usuarios y decirles, ¿sabes qué? No porque estés en casa y nadie te esté viendo, tengas el que entrar a alguna página que no deberías, ¿no? Y no solamente porque estás en horario de trabajo, le pega la productividad, no, más bien es porque hay mucho riesgo en internet, una red pública que no tiene controles per se. Hay mucho riesgo de que podamos llegar a infectarnos, y el llegar a infectarnos es posiblemente infectar a toda la empresa, ¿no? Eso también concientizar de que eso puede ser una cadena y puede ser algo que pueda llegar a pegarle a tu empresa de una manera que no sabes, ¿no? O sea, infectas tu máquina, pero a la vez un ataque lateral puede infectar un servidor, y ese servidor puede tener datos críticos o puede ser un core dentro de la operación de tu empresa. Entonces es esa parte, ¿no? Y aquí, de la mano del equipo de Lalo de consultoría, podemos hacer campañas de concientización, campañas de ingeniería social que te ayudan precisamente a simular este tipo de ataques que te puedan llegar en algún momento y poder contenerlos, ¿no? Saber qué hacer. Okay. Básicamente es como una especie de training, ¿no? Digamos, en el que por aquí sé que podría llegar, hacemos la prueba, en efecto si llegó, pues por ese es uno de los caminos que tendríamos que proteger, ¿no? Por lo que entiendo sería CIFER. Ahora bien, les decía que este tema de la ciberseguridad en estos tiempos del conflicto geopolítico, pues sí es un dato importante, y por ahí les recuerdo que en el Tech News pasado dijimos una receta de como 10 tips que tendríamos que seguir como organizaciones, pues para estar mayormente protegidos, ¿no? Ahora bien, yo lo que les quisiera preguntar a ustedes es, ¿cuál sería una estrategia o cuáles son los puntos en los que me tendría que asegurar que estoy bien afianzado para tener un tema de un concepto que dijo por ahí Lalo al principio, que es ciberresiliencia? Sí, gracias, Ángel. Yo creo que es importante, antes que nada, tener conciencia de que tenemos que adoptar la cultura de ciberseguridad como empresas y como personas. Y para poder llevarlo a cabo necesitamos tener un conocimiento de nuestra empresa, de nuestras debilidades y fortalezas. Hay un diagrama muy interesante en seguridad que es la parte de qué tan útil es un sistema, o sea, es práctico su utilización versus su seguridad.
Lamentablemente tú te vas haciendo hacia un lado o hacia el otro y puedes tener algo muy útil y muy rápido y eficiente, por ejemplo una conectividad, mas sin embargo pues no tienes ninguna brecha de seguridad. Mas sin embargo cuando empezamos a robustecer el tema de seguridad, pues empezamos a meterle de ley porque tenemos que encriptar, desencriptar, que llave pública, que llave privada, que autenticación, doble factor autenticación, y pues nos vamos tardando más y más y más, y esto lo hemos vivido nosotros como usuarios, ¿no? O sea, no lo mismo que hacíamos anteriormente en el 2009, 2010 para hacer un pago, una transferencia, a lo que tenemos que hacer ahorita, ¿no? Hay que métele un doble factor de autenticación y te va a llegar un correo y aquí tienes que meter la huella digital y todo, pero es importante. Claro. Exactamente, es importante llevarlo a cabo y es aquí donde existe un factor muy importante. Saber hoy en día, con este perfil de ciberseguridad basado en riesgos, cómo nosotros podemos proteger a la organización. Ahorita Fernando hablaba de algo muy importante, muy interesante, que es el tema de la concientización, de las campañas que nosotros podemos llevar con nuestros usuarios hacia una buena práctica de concientización de seguridad, y son prácticas y campañas en las que nosotros podemos acompañar a nuestros clientes desde el nivel más básico al nivel más avanzado. Tenemos nosotros un equipo multidisciplinario de expertos, no nada más tenemos expertos en la parte de tecnología, en la parte de conectividad, eso nos dedicamos, en la parte de servidores, en la parte de seguridad, sino también tenemos expertos en la parte normativa y en la parte social. Este es un tema muy interesante porque comentábamos ingeniería social. Bueno, nosotros ¿cómo podemos hacer una buena campaña de ingeniería social? Viene una parte técnica, pero también una parte psicológica. Nosotros tenemos psicólogos especialistas que se encargan de hacer estas campañas de ingeniería social, tanto por medio de phishing, por medio de vishing, por medio de llamadas telefónicas, justamente para saber el nivel de madurez en la que nuestros usuarios están, y con eso podemos acompañar en paralelo en una buena concientización de ciberseguridad, en capacitar a los usuarios, capacitar a las personas, hacer guessings, poder evaluar el nivel de cultura que ellos tienen y hacer esto una adopción dentro de las empresas. Debemos recordar que las empresas deben basarse en políticas, normas y sanciones, y esas políticas deben seguirse al pie de la letra. Si se siguen unas buenas políticas y unas buenas prácticas de ciberseguridad, mitigamos enormemente el riesgo. Me gustó mucho eso que dijo Fernando porque es muy cierto. Sabemos que el eslabón más débil dentro de esa cadena de valor en la seguridad pues somos nosotros las personas, y yo creo que a todos nos ha pasado. A veces por confiados, por dar clic en una página, oye, que aquí dice que hay un cupón gratis, ya le dimos clic y ya bajamos un malware, ¿no? Ya los expertos en ciberseguridad no estamos exentos en que esto no suceda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip. ¿Por qué? Porque funcionamos distinto, muy distinto a como lo hacíamos años atrás. Estamos rompiendo un hito hoy en este siglo y en esta década de cómo nos manejamos y cómo interactuamos con las personas. La interacción ya no se ha vuelto tan necesaria físicamente, el acudir a las oficinas es una interacción vía digital, la colaboración ha sido y ha crecido enormemente como una necesidad de las empresas, y dentro de los temas de ofimática y colaboración pues hay muchos temas que también tenemos que proteger porque por ahí se filtra la información. Y se filtró información importante. Luego no sabemos por qué empresas como Samsung, que actualmente fue atacado, filtraron información. ¿Cómo fue posible? No tienen controles, tienen millones y millones para invertir en ciberseguridad. ¿Cómo es posible que hayan tenido esa situación? Entonces tenemos que voltear hacia adentro, ¿no? Hacia las personas y los procesos. A lo mejor tenían la mejor tecnología, pero no están aplicando los controles adecuadamente. Muy interesante todo lo que nos dijiste ahorita, Eduardo. Y yo insisto, o sea, yo cada que o Eduardo o Fernando habla, tengo preguntas y preguntas, pero creo que ha sido una sesión con información muy valiosa, muy importante, y sobre todo que ambos nos dio puntos para que todas las empresas no den por alto el que pueden voltearlos a ver, que no sean como Ángel que voltea la cabeza de sí, no me va a tocar, ¿no? Sí.
o sea, a cualquiera le puede ocurrir. Uno no puede saber o asegurar, a mí no me va a tocar. No sabemos qué es lo que están buscando, no sabemos a dónde quieren llegar. Entonces, yo creo que ya nada más como última pregunta, y sí quiero saber los comentarios de los dos, es ¿por qué para ustedes nuestros clientes deberían de decidirse por Alestra? ¿Por qué Alestra en el tema de ciberseguridad? Ok, mira, tenemos más de 10 años habilitando a las empresas en materia de ciberseguridad, y esos más de 10 años nos dan la experiencia desde la parte de consultoría hasta la parte de tecnologías para que podamos apoyar a nuestros clientes. No importa el tamaño, como bien ya lo comentamos, debemos de ser conscientes de que la empresa más pequeña va a tener, como lo comentas, pues en algún momento la necesidad de tener algún ataque, ¿no? Y qué más que con la prevención de la parte de consultoría, pues podemos llegar a eso, ¿no? La parte de consultoría te va a ayudar, pero pues esa parte de consultoría se va a fortalecer de los controles que se vayan a suscitar de esas consultorías, ¿no? Y los controles son tecnología al final del día, y debemos de estar bien priorizados con cuáles son los riesgos que queremos mitigar para ir poniendo los presupuestos adecuados en las tecnologías adecuadas que nos van a ayudar al final del día a darle ese valor al negocio. Y ese valor al negocio es que no tengas una irrupción, que no te roben información, que no caigas en alguna campaña o que no seas parte de alguna campaña de desinformación o de lo que está hoy en día, digamos que como preocupación de las empresas. Entonces Alestra, con esos más de 10 años, con su SOC propio, con su sistema de respuesta a incidentes, con los servicios de CIEM, con todos estos servicios que van alrededor de esa cadena de valor que al final del día vamos a llamar ciberseguridad, pues podemos dar ese plus, ¿no?, que las empresas actualmente necesitan. Sí, es correcto, y aquí complementando lo que dice Fernando, es bien importante mencionar que Alestra tiene la experiencia y tiene los expertos. De hecho, algo que dice nuestro jefe, que es bien importante, nuestro CISO, esas cicatrices de guerra importantes para saber a esas personas que ya tuvieron un incidente y supieron cómo actuar, o en su momento a lo mejor no pudieron actuar a tiempo, pero eso les dejó ese conocimiento. Eso es justamente lo que nosotros podemos transferir a los clientes, esas cicatrices de guerra. O sea, nosotros ya lo vivimos, ya estuvimos tras las trincheras, y eso es lo que a su vez podemos ofrecerles al cliente. Porque esto, y aunándolo a este tema de la ciberguerra, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente de ahí derivan esos temas de ciberseguridad. Salió justamente los juegos de guerra, ¿no? El Red Team, el Blue Team, la defensa, cómo atacar al atacante. En todo eso nosotros tenemos una amplia experiencia y lo hemos vivido, hemos estado detrás, acompañando a nuestros clientes, protegiéndolos, asesorándolos y ayudándolos contra sus atacantes, y poder ofrecerles a ellos un nivel de resistencia y de resiliencia importantísimo para su continuidad. Buenísimo, buenísimo. Me quedo mucho con lo que comentas ahorita, Lalo, por lo de las cicatrices de guerra, porque creo que sí es mucho la experiencia que tenemos como organización a nivel industria, pero también no es únicamente en sentido de tiempo, ¿no? No es que tengamos por un muy buen posicionamiento porque tenemos 25 años de experiencia en el mercado de TI, ¿no? Sino es porque realmente ya pasamos por todas estas situaciones, ya nos dejaron cicatrices y ya sabemos, como decimos coloquialmente, pues por dónde irnos, ¿no? Por qué caminito llevar a nuestros clientes. Entonces, digo, entre todos los beneficios y digamos y aportes de valor que podemos dar, creo que con ese me quedaría yo, ¿no? Y con eso también aprovecho para darle las gracias por haber compartido este espacio con nosotros, todo ese conocimiento y toda esta carnita que nos comentan ahorita en la sesión. Creo que hace mucho sentido, creo que es algo que los corporativos a nivel nacional, ¿no? Tanto si son corporativos grandes, internacionales, como si son pymes, es información que requieren saber, ¿no? Decías ahorita el ejemplo de una empresa internacional, imagínate si eso le pasó a ellos, ¿qué nos puede pasar a otra organización que apenas estamos en vías de esta estrategia de ciberseguridad, ¿no? Entonces, de mi parte nada más que agradecerles. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, un placer estar el día de hoy en este capítulo. Así es, muchas gracias. Gracias, Lalo, gracias, Fer, y pues nos seguimos viendo ahí con las reuniones con los clientes. Que estén muy bien.
Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuestro tercer episodio de la Alestra TechCast. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y espérense a nuestro siguiente capítulo porque también traemos un tema buenísimo. Ángel. Correcto, gracias por estar en el episodio. No te olvides de compartirlo con tu red de contactos. Es información que realmente sabemos que le va a hacer muy bien a tu organización y a la organización de tus contactos. Entonces, si también tienes alguna duda o comentario, tienes nuestros contactos en la descripción del video y en la descripción de la publicación. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho.